unas leves excedencias. Esa es la evolución. Y esto es lo que llevamos del mes de julio. Entonces se mantienen las excedencias, especialmente hacia la parte de... ¿Aló? Hacia la parte... Luis, continúa. tranquilo, gracias. Entonces tenemos lo que es la mayor parte del departamento de Antioquia con excedencias, perdón, con déficit, discúlpenme, por déficit por debajo del 60%, es decir, un 40% del valor de la normal climática, con excedencias que se dieron hacia el Golfo de Urabá, ¿sí? Y en parte a Córdoba, el departamento vecino. Sigamos. ¿Cómo ha sido la evolución de los indicadores del fenómeno del niño? Recordemos que el fenómeno del niño es un fenómeno de interacción entre la atmósfera y el océano Pacífico, especialmente el océano Pacífico tropical. Ese océano Pacífico tropical tiene varios indicadores. Nosotros hacemos el monitoreo a 3 indicadores. Al índice oceánico del niño, que es el que tradicionalmente se ha usado. Al índice multivariado del niño, que es un indicador complementario que en él se integran variables tanto oceánicas como atmosféricas. Y al índice de oscilación del sur, que hace un seguimiento atmosférico. Entonces tenemos un primer indicador de tipo oceánico, que es el índice oceánico del niño. Tenemos uno que... Luis, Sí, Reinaldo, ya, lo señor. perdimos un segundito. Bienvenido nuevamente. Perdimos un Sí, segundo. ahí hay un problemas un poco con el internet, disculpen. Entonces tenemos el índice de oscilación del sur, que es un índice atmosférico, mide la diferencia de presión entre dos puntos, entre una estación ubicada en Tahití, en la mitad del Pacífico, y otra en Darwin, en el norte de Australia. Mide esas dos condiciones que dan a entender más o menos la circulación atmosférica. Y como tal, un indicador es la presión atmosférica como tal. Entonces, ustedes pueden observar que la transición ha estado desde 2024 al 2026 en unas condiciones que han evolucionado desde mayo de 2024 en condiciones neutrales. Esas condiciones neutrales han evolucionado desde esa fecha, mayo del 2024, hasta abril de 2026, donde ya tuvimos un valor que fue de 5 décimas de grado Celsius para el índice oceánico del niño, que corresponde a una diferencia entre el valor de la temperatura superficial del mar, de la anomalía de la temperatura superficial del mar, y ese valor corresponde a la diferencia entre el valor de la temperatura superficial del mar dividida por la normal climática de esa temperatura. Menos la temperatura superficial del mar normal promedio, que corresponde a 30 años. Esa anomalía eh, se promedia por 3 meses, es una media móvil que se define para el mes de la mitad. Si nosotros tomamos el mes de abril, corresponde a marzo, abril, mayo, eso es el promedio. Y entonces ese valor, cuando iguala al valor de 5 décimas de grado Celsius, corresponde que se está dando condiciones cálidas o lo que se llama condiciones del niño. No quiere decir que el fenómeno ya haya empezado, simplemente que son condiciones del niño. Y lo que se está observando es que tiene una evolución muy fuerte, porque para el mes de mayo ya tenemos un valor de 1. Si observamos el índice multivariado del niño, lo que llamamos el MEI en inglés, en las siglas en inglés, observamos que presenta un valor de 1,52. Es un valor muy alto. También está mostrando condiciones cálidas para el fenómeno del niño. Y si vemos el índice de oscilación del sur, que es un índice atmosférico, está mostrando un valor de menos 1,4. Este sí está en unidades, los otros, el índice oceánico están con unidades de grados Celsius.
Los otros dos están en unidades adimensionales porque combinan diferentes variables con unidades diferentes, entonces eso se convierten en índices adimensionales en la forma de su construcción. Entonces, la interpretación que se da acá es que todas las condiciones por los índices están mostrando condiciones cálidas y su evolución ha sido muy fuerte. Los cambios que se han dado han sido en los últimos 3 meses han pasado de condiciones, digamos, dentro de lo normal a condiciones rápidamente de condiciones de valores correspondientes a una condición de niño moderado, ¿sí? En el caso del índice oceánico del niño. Y en el caso del MEI está mostrando unas condiciones muy drásticas de que pasaron de más o menos 0,27 a 1,52, que muestra una condición bastante fuerte de cambio. Al igual que el índice de oscilación del sur, que venía con un valor de -0,6 a un valor de -1,4. Esos son cambios bastante drásticos. Dica, miraremos por qué. Aquí estamos mostrando un cuadro resumen de todos los puntos de seguimiento por lo menos de 6 variables de seguimiento del fenómeno. Entonces, como les explicábamos, es un fenómeno, interacción entre la atmósfera y el océano. Entonces, cuando tenemos una condición del fenómeno del niño, lo que se conoce como la celda de Walker, que es una circulación que se da a nivel de superficie de vientos que van desde el oriente hacia el occidente, los vientos alisios, que circulan desde Sudamérica hasta Indonesia y el norte de Australia. Esa circulación mantiene una circulación normal y que va de oriente a occidente, asciende hacia Indonesia y se devuelve y desciende más o menos en el Océano Pacífico tropical oriental. Esa circulación se ha roto, está mostrando una condición diferenciada cuando se presenta el fenómeno en el niño. Vamos a ver si se corresponde. Entonces estamos viendo aquí el seguimiento de la nubosidad, que es una forma de ver si la circulación se mantiene o hay transporte de esas nubes hacia el oriente. Y lo que estamos viendo es que esa condición se mantiene en la mitad, la nubosidad se mantiene en la mitad del Océano Pacífico tropical. Si vemos los vientos en altura me está mostrando que están bifurcados, unos van hacia el oriente y otros van hacia el occidente, lo que muestra una fractura como lo está mostrando acá. Si vemos los vientos en superficie, que debe ser el correspondiente a los vientos alisios, estamos viendo que esa circulación es muy débil, ¿sí? Es más, en la circulación que se está dando en el lado occidental es de occidente a oriente, como lo está mostrando aquí la gráfica, y por el otro lado estamos viendo una circulación de oriente hacia occidente. Ahí está mostrando la fractura de la celda de Walker. A nivel de temperatura superficial del mar, estamos viendo unas condiciones por encima de lo normal, especialmente muy cálidas hacia la costa sudamericana y en la cuenca y a la parte oriental de la cuenca del Océano Pacífico tropical. A nivel del mar, en lo que es la circulación oceánica, estamos viendo unas condiciones de aguas cálidas que se están moviendo hacia el oriente y que se mantiene y dan esta condición térmica alta, se combina con la condición superficial de la temperatura. Y por último, el nivel medio del mar está mostrando unas condiciones por encima de lo normal, muy acopladas a lo que es el fenómeno del niño. Por lo tanto, estamos viendo que tanto las variables atmosféricas como oceánicas están mostrando, ya empezaron a mostrar un acomplamiento hacia el desarrollo del fenómeno. No sé si haya preguntas hasta ahí o las preguntas al final, ustedes me dirán. Luis, hasta el momento no hay ninguna pregunta. Sin embargo, por metodología les recuerdo a los asistentes que vamos en el chat a dejar las preguntas para al final, cuando haga la presentación Luis, podérselas hacer todas completas. Listo, muchas Luis, gracias. continúa. Continúo. Es importante también hacer seguimiento a lo que pasa en el Océano Atlántico. ¿Por qué?
porque no solo el fenómeno del Niño en el Pacífico afecta el comportamiento de la precipitación y de las demás variables climáticas sobre el territorio, sino que la fenomenología de lo que pasa en el Océano Atlántico tropical y en el Mar Caribe también definen el comportamiento de la precipitación. Ya hay una conexión entre lo que pasa en el Pacífico con lo que pasa en el Atlántico tropical. Casi siempre cuando se presenta calentamiento del Océano Pacífico tropical, tiende a haber un enfriamiento en el Océano Atlántico tropical, y esto afecta un poco los fenómenos que se generan en el Atlántico, que tiene que ver con las ondas tropicales y la temporada de huracanes. Porque son importantes estos eventos, porque estos eventos afectan el comportamiento de la precipitación en el norte de Sudamérica, en donde nos encontramos, y esto puede en alguna medida, digamos, aportar agua o disminuir el aporte de agua que nos puede estar dando ese transporte de humedad que generan esos fenómenos hacia el occidente, porque siempre se mueven de oriente hacia occidente. Entonces estamos viendo los seguimientos, estamos viendo el índice del índice del Atlántico Norte Tropical. Nos está mostrando que ha venido una condición de descenso bastante fuerte desde 2024 hacia acá. Estuvo muy cálido en los otros años, de hecho ha estado cálido buena parte del tiempo, hasta que entró en condiciones normales más o menos desde noviembre, diciembre del año pasado hasta mayo, que es el último dato que tenemos, y ha mostrado una condición dentro de lo normal, es decir, las condiciones de que haya una condición de temporada de huracanes va a ser dentro de lo normal o inclusive por debajo de lo normal de lo que se ha pronosticado por el Centro Nacional de Huracanes. En los demás seguimientos que se han tenido también para el Océano Atlántico, en la parte sur, esta también nos ha mostrado una condición de descenso. Y lo que nos ha mostrado en este gráfico que ustedes pueden observar acá es el potencial de formación de ciclones tropicales, que al momento están mostrando unas condiciones normales, no son fuertes, al contrario, el límite que es 60 kilojoules por centímetro cuadrado no se ha superado. Estamos más o menos entre unos 40 a 50, y observen que especialmente en la parte donde se empiezan a formar no hay ninguna cantidad de energía necesaria para que se empiezan a desarrollar. O sea que entendemos, se están dando en teoría un acoplamiento entre el océano Pacífico con lo que pasa en el Atlántico, donde se está disminuyendo las condiciones de aporte de humedad que podían en alguna medida evitar un impacto fuerte del Niño en cuanto a la precipitación. Aquí estamos viendo el tránsito de ondas tropicales, es un seguimiento que se hace desde el instituto porque las ondas tropicales aportan humedad a nivel de escala meteorológica de tiempo atmosférico. Estas ondas tropicales casi siempre tienen una afectación en dos sentidos. Una parte es ayudar al buen tiempo atmosférico en de 2 a 3 días casi siempre, y después hay un tránsito hacia 3 días con aumento de las precipitaciones. Ese es el aporte que hacen las ondas tropicales cuando ellas van transitando sobre el territorio. Hacen un aporte de humedad temporal, dependiendo de quién tan cercanas o lejanas se vayan produciendo, y es un elemento que mitiga en el caso de que se produzca déficit de precipitación. Ellas van haciendo un aporte hacia el aumento de la precipitación en escalas de 2 a 3 días. Continuemos. Otro fenómeno importante que se presenta a nivel climático es un fenómeno llamado oscilación Madelin-Julian, lleva el nombre de las personas que descubrieron esta fenomenología. Este es un fenómeno climático que dura entre 30 a 60 días y tiene la particularidad que no es fijo, sino que es un proceso de aumento de la precipitación que va viajando desde occidente hacia oriente a nivel tropical.
esas ondas viajeras, pues llamémoslas así, van aportando humedad. Aquí lo que estamos viendo es el comportamiento mediante este hot modeler, que es una gráfica que hace seguimiento en el tiempo contra la longitud en el espacio de los 5 grados norte, 5 grados sur, y Colombia se encuentra en esta margen. En este caso estamos viendo un indicador que se llama potencial de velocidad. Ese potencial de velocidad es una forma de identificar cómo es la circulación y las condiciones que favorecen la precipitación y aquellas que favorecen el buen tiempo. En verde se muestran las condiciones que favorecen la precipitación y en los tonos de café están mostrando las condiciones que favorecen las condiciones secas. Observen que aquí se empieza a ver una manifestación, va viajando una onda que favorece la precipitación, que está más o menos en la mitad del Océano Pacífico y que está migrando hacia hacia la parte continental del continente sudamericano, que introduciría algunas condiciones de lluvia. Aquí estamos mostrando un cálculo que se hace sobre el agua precipitable, que es la medición del agua que hay en las nubes, y está mostrando que sobre el territorio ha habido unas condiciones que favorecerían la precipitación. En este caso la han favorecido en alguna circunstancia entre 2 a 6 milímetros por día. Continuemos la predicción climática ya para el fenómeno del Niño. Aquí estamos viendo el seguimiento que hace el Instituto de Clima y Sociedad de la Universidad de Columbia, conocida en sus siglas en inglés por IRI. Y aquí está mostrando todos los modelos, cuál es el comportamiento del índice oceánico del Niño. Y lo que está mostrando todos los modelos es que se está manifestando unas condiciones de desarrollo del niño que se mantendrían hasta febrero, marzo del próximo año, inclusive mucho más allá. Eso hay que esperar el valor. Aquí tenemos el límite de 0,5 para el fenómeno del niño. Aquí abajo sería el de menos 0,5 grados Celsius, que correspondería al límite para la niña. Observen que por lo menos el fenómeno lo están manteniendo hasta el mes de marzo del próximo año. Es el límite que tienen los modelos. Continuando, aquí estamos ya viendo las probabilidades. La probabilidad de que se presente el fenómeno en el niño prácticamente es del 100%, como lo vimos con respecto a los modelos. Eso se establece a partir de la información anterior. Y ya la intensidad la podemos ver en la parte inferior derecha, donde para un niño moderado sería el 73%, para lo que es para el mes de julio, agosto el 57% y 42% para septiembre. De ahí para allá empezaría, desde septiembre ya empieza a prevalecer condiciones de un niño muy fuerte, como ustedes lo pueden ver, 48, y sería muy fuerte ya, digamos, a un 81% de probabilidad para el mes de noviembre. De ahí hacia adelante estaríamos viendo una condición de descenso y para el mes de marzo pues mantendría las condiciones del niño, pero ya para una condición de un niño moderado como lo estamos dando en este momento. Entonces continuemos. Basado en los criterios que hemos visto, en un trabajo que se hizo en el instituto, con las estadísticas de información de la correlación entre precipitación y y los valores del índice oceánico del niño, estamos viendo aquí las condiciones que se presentarían hipotéticas para un niño débil, cuáles serían las déficits de precipitación con respecto a las normales, ya las vimos, estas están vistas en función de percentiles. Y aquí estamos viendo que estaríamos en el percentil 20, o sea, hasta el 20, a un valor del 20% del índice de precipitación, de la normal de precipitación, perdón, especialmente región andina, especialmente la parte occidental, en lo que nos corresponde en el tema del día de hoy, el departamento de Antioquia, especialmente hacia la parte central, estarían con condiciones muy deficitarias, estarían por debajo del 20%.
hipotéticamente para un niño débil. Obsérvenlo también para un niño moderado, mantendría una condición aún más fuerte, y para un niño fuerte lo estaríamos viendo, como lo muestra acá, una prevalencia completa de una condición de una muy por debajo de lo normal, que estaría por debajo de ese percentil 20 de la condición de la normal de precipitación. Entonces, observen que estos valores aquí dados nos muestran esa condición deficitaria. Entonces, eso es lo que nosotros esperaríamos en una condición basada en nuestra estadística, en los datos históricos. Ya en la parte de pronóstico, empecemos ya vimos el pronóstico para el fenómeno del niño. Ahora miremos la de la oscilación Mayen-Julian. La oscilación Julian puede ser un factor de mitigación, como lo está mostrando aquí, a partir del 13 de julio hasta el 9 de agosto, que nos estaría dando acá que las condiciones de favorabilidad a que se presenten lluvias en el territorio pueden aumentar. Estaría más o menos en un aporte entre em, eh, que lo podríamos ver aquí en el agua precipitable, lo estaríamos viendo más o menos en 2 a 5 milímetros por metro cuadrado. Entonces ese sería como el aporte, estaría aumentando hacia el entre el 20 de julio al 2 de agosto, pero tendería a disminuir ya para finales, para inicios para la segunda semana del mes de agosto. Eso es más o menos porque estos modelos a nivel de la oscilación, su alcance es máximo de un mes en la predicción, y la probabilidad de acierto, o sea, la probabilidad de que el pronóstico se dé, está entre un 50 a un 60% en estos modelos. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Lo que tendríamos para lo que llamamos la predicción sudestacional, que en parte toma lo que es Median Julian y otros fenómenos, está mostrando condiciones más bien deficitarias, esto es con los modelos corridos. Esto es para la semana perdón, tengo aquí algo que no me permite ver, un momento, ya lo, disculpen. Bueno, entonces tenemos para la semana que correspondería a la que tenemos ahora en desarrollo, estaría presentando condiciones deficitarias, más o menos con condiciones que de 5 milímetros por día en la disminución, estaría pasando unas condiciones menos severas hacia la parte de la segunda semana, que correspondía a la semana que estaría entre el 12-13 al, al 27, y la semana del 27 al 2 de agosto estaríamos presentando estas condiciones. Si vemos el mes de lo que es Antioquia, estaríamos viendo que Antioquia pasa de una condición muy deficitaria a menos deficitaria para la segunda semana. Para la tercera, que ya la que ustedes están viendo aquí, entre el 27 y el 2 de agosto, están viendo también condiciones deficitarias que se mantendrían también hasta el 9 de agosto, como lo estaba mostrando anteriormente. Esta es la predicción probabilística de la precipitación, combinando ya las diferentes acciones y condiciones de los diferentes fenómenos climáticos. Y lo que estamos viendo, especialmente hacia la parte central, lo que es Valle de la Burrada, estaríamos en condiciones por debajo de lo normal. Quiero hacer una observación. Esto no le está dando la magnitud de la disminución, está dando la probabilidad de que se presente una condición deficitaria, así sea en 1 milímetro por metro cuadrado, o 1 litro por metro cuadrado, si lo quieren manejar de esa forma, de agua en la zona. Es decir, no nos está dando la magnitud, nos está dando la probabilidad de que sea una condición deficitaria sin saber su valor en cuanto a la magnitud del déficit. Entonces lo está mostrando es que acá las probabilidades están más o menos entre un 50 a un 60% de que se dé esa condición deficitaria. Si lo vemos en esta condición, está aumentando esa probabilidad entre un 60 a un 80% de la condición deficitaria, y
Eso para el mes de septiembre, y para el mes de octubre estaríamos viendo en la condición central, estaremos viendo que esa probabilidad estaría disminuyendo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ya visto desde la perspectiva de cantidad, entonces quisiera explicar esta parte, donde aquí tenemos la climatología. Esta es la normal climática, lo que si no hubiese ningún fenómeno, ¿qué pasaría? Esto sería. Luis, Luis, démosle un segundo que parece que tiene alguna dificultad con el internet. Para los asistentes, mientras don Luis logra resolver el tema de su conexión, les informamos que esta reunión o este encuentro de hoy está siendo grabado con el fin de poder compartir este material también con ustedes. Les recuerdo eh, parte de la metodología. En estos momentos, si hay alguna pregunta, ya tenemos una pregunta en sala para poderse hacer ahorita a don Luis. Don Luis, continúe, por favor. ¿Me Tuvimos escuchan? ahí un bache. Sí, señor. Listo. Entonces, vuelvo a repetir. Tenemos condiciones normales, la climatología, la predicción en cantidad, cómo se estaría dando. Tenemos aquí la anomalía, la diferencia entre la condición que se está dando, se está pronosticando para el mes de agosto contra su climatología, y aquí está la probabilidad de que el fenómeno se dé, o sea, digamos la probabilidad de acierto del pronóstico. Como ustedes observan, el déficit de precipitación puede estar alrededor de los entre 75 a 100 milímetros en el mes, especialmente hacia la parte central. Ustedes lo pueden observar. Y la probabilidad de pronóstico estaría más o menos entre un 65 a un 75% la probabilidad de acierto. Eso lo estaríamos viendo para el mes de agosto. Miremos el siguiente. El siguiente nos está mostrando esta condición. Este sería el mes de septiembre, la condición de la precipitación. Aquí nos quedó trastocado, qué pena con ustedes. Eh, Aquí tenemos la climatología, aquí tenemos la precipitación que se estaría dando, que serían unas precipitaciones que estarían descendiendo bastante de acuerdo a los modelos. La probabilidad de acierto, aquí quedó trastocado, qué pena, estaría bastante alta de acuerdo a lo que nos dice el seguimiento de modelos de nuestros compañeros del grupo de modelamiento de tiempo y clima. Y aquí estaría mostrando la anomalía, que sería una anomalía que estaría bastante fuerte. La diferencia entre la predicción y la climatología nos está dando una condición bastante deficitaria. Continuemos. Y este sería para el mes de octubre. El mes de octubre estaríamos viendo una condición, digamos, deficitaria, como lo está mostrando acá, y con asertividad más o menos entre el 65 y el 75%, especialmente hacia la parte central. Estos serán los contrastes en los cambios de la precipitación. Lo que se estaría pronosticando hacia la parte central sería más o menos entre 75, perdón, entre 200 a 300 milímetros que estarían dándose en esta condición, en algunos casos entre 150 y 200 milímetros. Estaría en todo caso deficitaria, y ese déficit sería bastante fuerte, estaría más o menos entre 75 a 100 en algunos puntos. Eso es lo que estaríamos viendo frente a la precipitación. Y esto sería la condición de las temperaturas. Observen que las temperaturas están especialmente hacia el oriente de Antioquia. Estaríamos viendo, y un poco hacia la parte central estaríamos viendo condiciones, valores por encima de lo normal. La anomalía sería positiva, más o menos entre 2 a 3 grados Celsius, y en octubre estaría un poco menor esa condición. Y la temperatura mínima nos estaría mostrando estas condiciones, más o menos de 1 grado Celsius por encima de los valores climáticos. Esa es toda la presentación. Si tienen allá algunas preguntas, y disculpen si me exceden el tiempo o los gazapos que pudieron haber ocurrido. Luis, muchas gracias. Recuerden a los asistentes, nos acompañó Luis Reinaldo Barreto del IDEAM.
Luis, por acá tenemos una pregunta del señor Daniel Vázquez García. Buenos días. Los mapas de anomalía porcentual de la participación que se van generando con las de cada día. Pregunta, ¿los podemos consultar en alguna página para seguir informándonos de cómo avanza la precipitación mes a mes? Sí, señor. En el grupo está nuestra compañera de agrometeorología y agroclimatología, y en los seguimientos que ellos hacen a nivel de cada diario, especialmente pues, se aplica para toda la parte de cultivos, esos más se publican. En cualquier otra circunstancia pueden dirigir un correo a la subdirección o solicitando la información si no la tenemos publicada o no la tenemos disponible en el momento. Esa la pueden solicitar. Está basada sobre lo que se hace de seguimiento de la red meteorológica que llamamos nosotros de seguimiento para gestión del riesgo. Y en esa parte nosotros lo que hacemos es responder, nos envían un correo a la subdirección o atención al ciudadano y nosotros con mucho gusto le enviamos esos mapas si los necesitan. Bueno, Luis, nuevamente muchas gracias a Lidean por acompañarnos en este espacio. Creo que es una información muy valiosa de acuerdo a los pronósticos y análisis que hacen el Instituto IDEAM para podernos tener una información muy clara frente al fenómeno del niño. Luis, nuevamente, muchas gracias por este espacio, por acompañarnos. Los invitamos para que A usted continuemos en muchas este gracias por la espacio. invitación. Muchas gracias, Luis. Para que nos acompañen continuemos en este espacio, nos va a acompañar Germán, el ingeniero Germán Alberto Caicedo Beltrán, director corporativo Generación Energía, Grupo EPM, ingeniero electricista de la Universidad del Valle, con especialización en mercados de energía de la Universidad Nacional, especialización en gerencia para ingenieros de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en ciencias de la ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector eléctrico, destacándose, destacándose en áreas como mercados eléctricos, operación de sistemas de potencia, gestión de centrales de generación, riesgos energéticos y seguridad operacional. Ha ocupado cargos técnicos y estratégicos en organizaciones como ISA, XM y empresas públicas de Medellín, donde actualmente se desempeña como director corporativo de generación de energía. Durante 7 años fue presidente del Comité de Operación del Consejo Nacional de Operación CNO y actualmente es presidente del Consejo Nacional de Operación. Su liderazgo ha contribuido al fortalecimiento técnico y operativo del sistema eléctrico colombiano y la confiabilidad del mercado mayorista de energía. Germán, bienvenido. Este espacio es todo tuyo. Germán nos va a poner pues en contexto desde lo que es el tema de agua, energía, que es parte pues del modelo de negocio de EP. En un segundo ya le voy a compartir la presentación de Germán para que iniciemos. Germán, bienvenido. Muchas gracias. Si quieres, me permites, la comparto yo para poder ir manipulando el avance de los slides. ¿Me Germán, confirma? bienvenido. Todo tuyo. Perfecto. Bueno, muy buenos días. Un cordial saludo a todos. Muchísimas gracias a Praurra por la invitación. Este tipo de espacios los valoramos muchísimo en el grupo EPM por lo que implica para todos los otros en la prestación de los servicios. La presentación es algo extensa, tiene temas y términos muy técnicos que trataré pues de ponerlos en los términos o en el, digamos, contexto más adecuado posible para lograr un buen entendimiento. Sin embargo, pues quedamos abiertos obviamente a cualquier inquietud a través del chat, como es el mecanismo pues para las preguntas o posteriormente pues podemos abrir otros espacios, ¿correcto? Bien,
Bueno, voy a arrancar inicialmente por conectando un poco con la presentación que nos hacía el señor Luis del IDEAN con respecto a esa condición que tenemos en este momento y con respecto a la probabilidad que tenemos del fenómeno del niño. Ya nos ilustraron bastante de qué es el niño, de qué es lo que lo detona, qué tipo de variables son las que se concatenan para poder llegar a una condición y cuál es ese impacto que tiene en nuestro país. En efecto, un niño realmente significa es una disminución de las probabilidades o la cantidad de lluvia que va a llegar al sistema. O sea, es una condición climatológica deficitaria. Aquí en este cuadro tenemos algunas variables importantes para poder abrir un poco la discusión y la presentación, una especie de semáforo que nosotros estamos llevando semanalmente. Nos estamos haciendo reuniones con las diferentes gerencias de todos los negocios de la empresa y también nos reunimos con los gerentes de todas las filiales del grupo EPM a nivel nacional. Allí observamos inicialmente ya tenemos prácticamente un 100% de probabilidad de que ocurra el fenómeno del niño. em, Viene uniéndose con una cantidad de condiciones y es que la demanda de energía en nuestro país está creciendo cada vez más. Y cuando tenemos disminución de lluvias, aumentos de temperatura, eso va de la mano del aumento de la demanda de energía, sobre todo por los temas de sensación térmica. Ya nuestros clientes usuarios, pues, y todos nosotros empezamos pues con el tema de la sensación térmica nos está requiriendo temas de ventilación, temas de refrigeración para poder pues tener una temperatura adecuada en nuestros hogares o lugares de trabajo, y eso es un factor preponderante para empezar a mostrar ese incremento de la demanda. Entonces, hemos registrado ya récords históricos. La demanda del país en este momento es de prácticamente 260 gigavatios hora día. Eso es bastante alto. La demanda promedio que se venía manejando, ya más adelante vamos a ver un gráfico de cómo ha sido esa evolución, era del orden de 220, 200 gigavatios hora día hace escasamente 2 años, y ya vamos en 260. Esa demanda de energía es la que requiere ser abastecida por todas las centrales de generación del país. Entonces, hay una distribución de energía en donde hay una componente importante hidroeléctrica, una componente térmica, y ya viene una penetración y en ascenso de la generación solar. Pero la generación solar, pues obviamente solamente puede aportar en las horas de sol, ¿correcto? Por lo tanto, sí, siempre se va a requerir una condición de aporte de centrales de generación convencionales como son las hidroeléctricas y las térmicas. Y ahí es donde viene el inconveniente. Al tener un fenómeno del Niño, disminuyen las lluvias, bajan los caudales de los ríos, y los ríos son los que le aportan a los embalses su nivel de almacenamiento. Entonces, si no tenemos suficiente nivel de embalse, pues tenemos imposibilidad de generar a plena carga todas nuestras centrales, ¿correcto? Hay un tema aquí que es un término que se conoce como energía firme. La energía firme es la capacidad que tienen todas las centrales de generación de aportar energía aún en las condiciones más críticas. Entonces viene una, digamos, secuencia o cadena de condiciones de varios años atrás, y en este momento la demanda de energía versus la capacidad que tienen todas las plantas de generación de aportar en condiciones hidrológicas deficitarias está en déficit. ¿Eso qué quiere decir? Que la demanda ha venido creciendo en estos últimos años a un ritmo que no es el mismo al cual han venido entrando a operar centrales de generación nuevas. Eso es lo que significa ese déficit de energía firme, que es el 2,3%. Actualmente, con respecto a los embalses, tenemos un nivel de embalse de todo el sistema interconectado nacional, que es el 79, pues 80%, y cercano a esos valores tenemos también los embalses de EPM. Eso es una condición
un tanto pues como alentadora, porque en condiciones deficitarias de niños anteriores, el niño anterior lo tuvimos en el 23-24 y el anterior a él en el 15-16. En esos momentos, cuando estábamos por esta época, la condición de los embalses era del 40%, 50%. Entonces, eso nos ponía en una situación un poco más compleja. Sin embargo, 2, 3 años atrás o 10 años atrás, como acabo de mencionar, la demanda era mucho más baja. Entonces, ya al unir demanda más alta, a pesar de que tengamos los embalses en una condición un poco más satisfactoria, es lo que nos pone en condición de revisar muy bien si todo el parque generador vamos a lograr abastecer las necesidades de demanda de energía. ¿Ok? Sin embargo, la complejidad que tenemos en este momento en el sistema energético, el sistema eléctrico en particular en el país, no solamente obedece a un tema de, el niño, entonces vamos a tener una condición compleja. No, es una suma de cosas que se están dando en este momento. Uno, el tema climático. Dos, la estrechez que hay entre la oferta y la demanda. Y tres, este cuadrito que vemos en la parte de abajo, y es una condición financiera que tiene en este momento el sector eléctrico en el país. El gobierno nacional adeuda al sector eléctrico alrededor de 9.2 billones de pesos, producto de varios temas o rubros o situaciones que se debían de tener en este momento saldadas, que corresponden a temas de subsidio, opción tarifaria, que fue la condición que se planteó con el tema del COVID para poder aliviar los consumos de energía y los pagos en las facturas de consumo de servicios de electricidad, cartera oficial y también la condición de una de las empresas que atiende la costa Caribe, que es la empresa Aire, que en este momento está en intervención. Y pues obviamente eso hay una cadena de acreencias que generan un riesgo sistémico financiero en varias empresas del sector. Adicionalmente, pues hay un nivel de exposición a bolsa para que entendamos un poco este concepto. El precio de bolsa es el precio de energía que resulta de atender la demanda de energía a partir de las ofertas de precios de los generadores. Todos, tanto los hidráulicos como los térmicos, todos los días hacen una oferta de precio y cantidad para poder abastecer la demanda. Como es tan variable por la condición hidrológica, por la condición de demanda, ese precio no es fijo, ese precio es variable hora a hora. Cuando hay condiciones de escasez, ese precio de bolsa sube. Cuando hay una condición de altas hidrologías, el precio tiende a bajar porque hay excedentes de recursos hidráulicos. Para evitar esa volatilidad, tanto los generadores como los compradores buscan hacer contratos de energía a través de unos mecanismos que están establecidos en la ley. Entonces, esos contratos lo que permiten es mitigar un poco esa volatilidad en el precio de bolsa. Eso es lo que se conoce como exposición a la bolsa. Es decir, si yo me logro contratar mi demanda de energía del 100%, logro contratar el 80%, el 80% de esa energía va a tener un precio más estable, ¿correcto? Porque estoy contratando una energía, una cantidad en el mediano o largo plazo con alguien que me va a atender o me va a asegurar ese abastecimiento. Ese otro 20% es el que va a estar expuesto a estas condiciones y variabilidad del precio derivado de la variabilidad hidrometeorológica. Entonces, ¿por qué es impactante el tema del niño en el sector eléctrico? Porque cuando hay niño, los precios tienden a subir por esa escasez. El precio de bolsa es el que tiende a subir. Entonces, si una empresa está contratada al 100%, está asegurando ese abastecimiento de energía, obviamente a unos precios más estables. Pero si está contratado un 50%, ese 50% está a un precio fijo y el otro 50% estaría expuesto a la variabilidad que va a tener diaria ese precio de energía. Entonces, en este momento, las empresas del grupo, o en general, tienen un nivel de exposición a bolsa del 28% en el 2027 del
47%. Bien, en esta línea de tiempo podemos observar ya cómo se están empezando a, digamos, a agrupar o a generar esa simultaneidad de condiciones que nos están poniendo en una complejidad muy importante que puede generar o derivar en probabilidad. Importante reafirmar esta palabra, probabilidad de racionamiento. No hay en este momento una certeza de que eso pueda ocurrir, pero como está dentro de las probabilidades, por eso es importante empezar a prepararnos y por eso es tan importante este tipo de conversaciones para que al final veamos qué acciones está tomando el grupo EPM y qué acciones estamos recomendando a todos nuestros clientes usuarios, a la comunidad y a absolutamente todos nosotros hacemos parte de esto, de esta cadena para poder empezar a aportar desde nuestros consumos, hábitos de consumo y al final pues vamos a mostrar un poco cuáles son esas campañas que estamos activando desde el grupo EPM en cuanto a ahorro de energía. Ya mencioné entonces el tema de la demanda no atendida, la limitación que hay para poder atender esa demanda en condiciones deficitarias, los riesgos financieros que tiene el mercado de energía mayorista, que esa es la sigla que aparece allí, riesgos financieros del MEM, pero adicional hay una condición muy compleja y es que ustedes observan ahí en la línea de tiempo, noviembre del 2026 hasta mayo del 2027, van a salir a mantenimiento 2 plantas de generación que tienen una condición en su infraestructura que requiere salir a mantenimiento toda la planta. Y estamos hablando de Chivor y Guavio, que están ubicadas en Cundinamarca y Boyacá. Estas 2 plantas, Guavio es de 1.250 megavatios, Chivor es de 1.000 megavatios, pero saldría a mantenimiento la mitad de la planta, que son 500 megavatios. Allí suman 1.750 megavatios. Eso es mucha cantidad de energía. Para que no hagamos un orden de magnitud, Ituango, en la etapa que está en operación en este momento, es de 1.200 megavatios. Entonces, mire que Guavio, que tiene un embalse asociado importante, es un poco más grande que esa etapa de Ituango que está en este momento en operación. Entonces, este mantenimiento va a generar una estrechez adicional en el verano que inicia en diciembre del 2026 y va hasta mayo del 27. Entonces, si a todo esto le sumamos los déficits asociados al fenómeno del niño y adicionalmente una condición también que viene de tiempo atrás y es que la red eléctrica, la expansión en el sistema interconectado nacional de toda la infraestructura de redes también tiene años atrasados por diferentes condiciones, por problemas en las condiciones normativas, por atrasos en los trámites de licencias ambientales, o los temas de consultas previas para poder desarrollar cualquier proyecto. Entonces, en general, hay una condición que para poder hacer cualquier línea, para poder hacer una subestación, los pasos que hay que surtir son bastante dispendiosos y toman mucho más tiempo del que se le planea tener en operación una determinada línea. Y es así como en el área, por ejemplo, de Bogotá, hay unos atrasos importantes de alrededor de 7 años de atraso en toda la expansión en la red de transmisión. Como todo nuestro sistema eléctrico está interconectado en todo el país, entonces una condición en un área del país puede generar efectos en otras áreas del país. Entonces uno se preguntaría, bueno, si es en Bogotá, ¿por qué a mí me afecta en Antioquia? La mayor cantidad de generación hidráulica que hay en el país está concentrada aquí en Antioquia, que son las plantas de PM y plantas de Isagen. Estas plantas, todo esto está interconectado para poder atender todo el país. Entonces, si yo tengo un déficit de energía y de potencia y de red de transmisión en el área de Cundinamarca y Bogotá, eso genera un impacto también en lo que tenemos aquí a nivel nacional. Haciendo entonces unas simulaciones energéticas y eléctricas con toda esta información que estoy mencionando, se hacen en condiciones y análisis, estudios a futuro, en el mediano plazo, y bueno, ¿qué pasa con crecimiento de la demanda? ¿Qué pasa con la generación que tengo? ¿Y cómo voy a estar, en qué condiciones voy a estar para diciembre, enero, febrero, marzo del 2027?
Pues de todas esas simulaciones, el operador del sistema, que es el Centro Nacional de Despacho, ya ha empezado a publicar información con respecto a que ya empiezan a salir probabilidades de confiabilidad en la atención de la demanda del orden del 20%. Eso equivale a 55 gigavatios hora días. Recuerdan que mencioné ahora cuál es el pico de la demanda que tenemos registrado, 260 gigas. O sea que estamos hablando que una quinta parte de la demanda del país podría estar afectado en condición de atención de la demanda. Bien, este tema pues ya lo ilustró el señor Luis de cuáles son esas probabilidades. Ya sabemos que hay una probabilidad importante que este niño sea muy fuerte o fuerte, alrededor del 80%. ¿Esto qué significa? Que los aportes hidrológicos van a estar mucho menores de lo que históricamente tenemos en las condiciones de aportes de lluvias. ¿Correcto? Voy a pasar, este tema pues ya también lo ilustró el señor Luis. Vemos pues unas probabilidades de lluvia bastante complejas, sobre todo septiembre. Observemos pues cómo la condición de estar por debajo, de la probabilidad de estar por debajo de lo normal es bastante importante. No significa que esto esté directamente relacionado con la magnitud, pero sí cerca de una probabilidad. Bien. Y la condición pues prevalece para todo el final del año. Bien, hay una condición aquí adicional y es entonces el embalse agregado. Si yo sumo toda la condición, todos los embalses del país, Guatapé, el que tenemos en Río Grande, que es el de la Tasajera, Guatrón, todos los embalses de PM más todos los embalses del país. Hace 20 años, si llenáramos todos esos embalses al 100%, para la demanda que teníamos hace 20 años, ese tanque, llamémosle así, esa suma de todo el agua que podía almacenar en los embalses, alcanzaba a abastecer la demanda durante 89, 90 días. ¿Ok? Hoy día, 2026, esa misma condición de embalses, como la demanda ha subido y no han entrado a operar más centrales de generación con embalse agregado importante, salvo Ituango, pero Ituango pues tiene una condición particular que ya me haré referencia a ello más adelante. En este momento, esa misma sumatoria de embalses alcanza para 60 días. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que trabajar con los embalses, regularlos de una manera más adecuada para poder que nos alcance un poco más de tiempo. Entonces, ¿esto qué significa? Que energéticamente los embalses, la hidroelectricidad no está siendo suficiente para atender la demanda durante un tiempo prolongado. Allí es donde entran a cobrar importancia las centrales de generación térmicas. Bien, ¿cómo están entonces estos niveles de embalse? Observemos la reserva del SIN, es la línea azul, está, ya mencioné, casi el 80%. Los embalses de EPM están en este momento cerca del 80% también, 78,3%. Y lo que aparece en línea roja es la senda de referencia. Es un mecanismo que tiene la normatividad colombiana de, digamos, administrar más adecuadamente los embalses. Esa senda de referencia lo que significa es, de la línea roja no podemos bajar, ¿ok? Si estamos por encima de esa línea roja y la seguimos durante todo el horizonte de tiempo, eso nos da la tranquilidad para poder estar en condición de que atendamos la demanda. Entonces observemos que estamos en un punto adecuado. El gran reto es que eso no necesariamente es gestión de todos nosotros, sino también de la condición climatológica. El gran reto es que la poca lluvia que caiga, que ayude a almacenar los embalses, nos permita seguir esa línea roja en los meses subsiguientes. ¿Ok? Hay algo importante aquí también y es que el embalse de El Peñón, que está asociado a la central Guatapé, es el único embalse de regulación multianual. Quiere decir que el agua del Guatapé nos alcanza para un año, ¿correcto? Pero eso es una componente, una partecita de la demanda, de la energía que necesita
todo el país. Entonces, por eso es que es tan importante la gestión que hagamos del recurso en Guatapé. Aquí un poco lo que me mencionaba ahora de la evolución de la demanda y lo que ha significado ese crecimiento. La demanda de energía, ¿de qué depende? Principalmente de dos factores, de la población y del y de las variables macroeconómicas. Es decir, un país si está en condición económica adecuada y el crecimiento poblacional, pues hace que crezca la demanda de energía. Observemos esta comparación de solamente 3 años. La gris es el 2024, la azul el 2025 y la verde es el 2026. Comparando los meses de junio de estos 3 años. Entonces observemos cómo el mes de junio del 2026 tiene una demanda mucho mayor a la que se tenía en los años anteriores. En promedio alrededor del 6 al 7% de incremento de demanda de energía. Entonces esto es lo que nos genera aún mayores retos de cómo vamos a abastecer esa demanda. Entonces, esa demanda, veamos como toda el área que está pintada en esa gráfica, no la línea azul, sino todo. Sumemos toda el área que está pintada. Ese es el comportamiento de la demanda hora a hora. Lo que está abajo en el eje X es la hora del día, ¿ok? Y lo que está en el eje Y es la energía necesaria, es decir, la demanda total del sistema. Esto que ustedes observan allí en verde oscuro es el aporte que están haciendo las plantas solares de todo tipo, de cualquier tamaño. Pueden ser techos solares, las planticas solares que tenemos en nuestras industrias, las plantas solares de mayor capacidad, etcétera. Estas plantas solares están haciendo un aporte, por supuesto. Permiten, obviamente, aplanar un poco más la curva. Pero ¿cuál es la condición de que yo la generación solar solamente la tengo en las horas del día? Observen allí lo verde oscuro, ¿entre qué hora y qué hora está? Entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde. Después de ese momento, ya lo que tenemos que entrar es a suplir con la generación convencional. Entonces, en el gráfico anterior, que observamos este 260 gigas comparado con la energía que yo tenía para el 2025, ¿con qué lo tenemos que abastecer? 20 gigas aproximadamente son producto pues, de generación solar, pero esos otros 40 gigas tienen que ser abastecidos por el recurso adicional hidráulico y térmico para poder atender la demanda, sobre todo en la punta 2. La punta 2 es lo que vemos al final de la gráfica a partir de la hora 18, que ya entra la noche, allí es donde se incrementa aún más la demanda. Entonces el gran reto es ese, ¿con qué recurso hidráulico y térmico podemos cubrir ese espacio que está en verde claro después de la hora 15, 16? Con una adecuada participación en capacidad efectiva, con parque de generación instalado. Pero como ya hice referencia, estas plantas de generación no han venido creciendo al ritmo que va creciendo la demanda. Entonces, lo que observamos aquí en el gráfico es la distribución entre la cantidad de capacidad instalada en generación hidráulica, solar y térmica. Observemos que estamos alrededor de 61% de la capacidad instalada del país corresponde a centrales hidráulicas, 28,7% térmicas y hay una cantidad importante ya de generación solar. ¿Ok? En el gráfico de barras que observamos lo verde y lo azul, lo verde es la cantidad de megavatios que se requería en el país que entrara a operar. Lo azul es lo que entró. Entonces, obsérvese la acumulación de cantidad de energía deficitaria que estamos teniendo. Entonces, si estas barras verdes hubiesen entrado por lo menos en un 50%, en este momento tendríamos un margen suficiente a nivel país para poder atender la demanda. Ahora bien, hay una condición técnica también que es muy compleja, adicional a lo que ya expresé de las plantas solares. Las plantas solares no son firmes, por lo que ya mencioné, solo generan en horas de sol, pero técnicamente sí generan una complejidad cuando ya empiezan a si ese 10% que observan allí, o 14% considerando plantas en pruebas, y que al 31 de diciembre de este año vamos a tener
la distribución porcentual que tenemos en la gráfica del lado derecho, la torta del lado derecho, si esa condición empieza a subir más del 25-30%, suma total de generación solar, ya técnicamente empieza a generarse un problema. Y ese problema ya es de tipo técnico, porque la generación solar, aparte de lo que ya mencioné, es intermitente. Pasa una nube, baja la generación. Se va la nube, sube la generación. Esa variabilidad la debe de absorber otra planta, una planta convencional que está en la capacidad de subir y bajar rápidamente. ¿Qué tipo de plantas? Las hidráulicas o las térmicas. Y aparte de eso, esas fluctuaciones también afectan a la red y afectan también consumos. Entonces, hay unos retos técnicos importantes que deben de ir acompañados. En la medida en que crece la generación solar en un país, debe de ir acompañado de condiciones técnicas de la red y de la operación del sistema para que equilibren y aplanen esa variabilidad técnica. Eso requiere inversión y requiere normatividad y requisitos técnicos que nosotros como país apenas estamos empezando a desarrollar e incursionar. ¿Esto cuál efecto produce? Yo creo que ustedes escucharon pues el año de pasado la condición que se presentó en Chile y la condición que se presentó en España, que se generó un apagón producto de una serie de condiciones de variabilidad y condiciones técnicas que aportaron estas detonadas por esta generación solar. Este es ya en representación gráfica lo que mencioné de la energía firme. Voy a pasar un poco más rápido por acá. Y aquí complemento con lo que ya había mencionado del impacto, que no solamente es una condición deficitaria en energía, sino también una condición de atraso en la red de todo el país, no solo a nivel de alta tensión, las líneas de transmisión que interconectan todo el país, sino también en los sistemas de distribución y de transmisión regional dentro de cada uno de los departamentos. Hay áreas Germán, del país que están en una condición muy compleja. Sí, señor. Germán, ¿cómo estás? Qué pena, quiero validar una información porque Joana nos pone por acá un mensaje. Germán, no estamos siguiendo la presentación, creo que se congeló en una diapositiva. Ay, Quisiera preguntarles a los demás, pero Germán, para validar, en este momento nos A mí me encontramos en la pasa igual, diapositiva. Ok, ¿en cuál se se llama quedó pero lo que congelado? hice restricciones. fue que la moví. Uno puede también moverla. Y yo fui hasta la Perfecto. verde que él decía porque yo no veía nada verde. Y me puse a moverla y ya dio. Ok, listo, Ah, porque estamos en estos momentos en la diapositiva que llama restricciones del sí, la SIN, 12. condiciones junio 2026, exactamente. Sí. Entonces, espera para validar con los ¿Estamos todos bien? presentes. Ah, bueno, listo. Perfecto, Muchas Germán, gracias. continúa. Muy bien. Ok, gracias. Bueno, voy a acelerar un poquito más también. Bien, esta condición del problema de las redes, ¿qué significa? Que no tenemos la suficiente cantidad de subestaciones, de líneas de transmisión, las subestaciones que tenemos incluso alrededor de todas nuestras ciudades y todos nuestros departamentos. Tú me preguntarás, bueno, ¿y por qué? Ya hice referencia a algunas de ellas. Eléctrica y técnicamente no es tan fácil empezar a desarrollar más y más y más redes. Todo requiere inversión y la recuperación de esa inversión requiere también que las condiciones técnicas y financieras de la expansión de la red también estén dadas, lo mismo que la normativa. Cualquier línea, cualquier subestación requiere una serie de trámites, permisos ambientales, permisos prediales, permisos y consultas previas con las comunidades afectadas. Entonces, en general en el país, dependiendo también, hay unas zonas donde es mucho más complejo. Ustedes observen en el mapita que hay un término que aparece allí, restricciones. ¿Qué son restricciones? La restricción es una imposibilidad que se tiene técnica o eléctrica de llevar energía de un punto de generación a un punto de consumo. Cuando yo no puedo hacerlo al 100%, sino que puedo llevarlo solo al 70%, allí hay una restricción. ¿De cuánto? Del 30%. Entonces, eso es en general en todo el país y entre más restricciones existan, ahí ustedes ven un número, 194 restricciones en el país,
más complejo es para que no solo energético, sino eléctricamente podamos atender la demanda. Y es por eso que en este momento en varias zonas del país se está presentando demanda no atendida. ¿Cuál es la complejidad adicional? Toda la infraestructura requiere hacérsele mantenimiento. Se requiere hacer mantenimiento a las líneas, a las estaciones, a los transformadores, etcétera. Hay áreas en el país en que cuando se necesita hacer mantenimiento a un punto de estos, a un transformador, a una red, eso afecta la demanda porque no hay forma de abastecer la demanda por otro lado. ¿Por qué? Porque como no hay suficiente red interconectada, hay un punto de una área, en una ciudad, que se ve afectada por un mantenimiento. Y eso es lo que significa esa demanda no atendida. Entre abril y junio ahí ven un número, 14.81, perdón, gigavatio hora de demanda no atendida, producto justamente de estas condiciones eléctricas. Bien. Como ya mencioné entonces, todo este panorama como medio apocalíptico, hay una situación aquí también entonces que hemos empezado ya a darle referencias al regulador, al ministerio, al gobierno, no solo desde la empresa, sino también desde los gremios. Socodis, Sacolgen, los gremios que agrupan las empresas del sector eléctrico, no nos hemos quedado quietas porque obviamente esto es un tema de país. Y aquí es donde es bien importante empezar a ver la importancia que tienen las centrales térmicas para poder compensar esa condición energética deficitaria que vamos a tener en las hidroeléctricas producto del Niño. ¿Ok? Entonces, con las simulaciones que ha hecho el operador del sistema, el Centro Nacional de Despacho, se estima que se van a requerir a partir de octubre, noviembre de este año hasta mayo del próximo año alrededor de 100 gigavatios hora día de generación térmica en algunos escenarios. Esto es bastante energía, es prácticamente el 40-45% de la demanda del país. Sería necesario abastecer con plantas térmicas. ¿Que las hay? Sí. ¿Las centrales térmicas logran sumar esa cantidad de energía? Sí. El problema es con qué combustible funcionan. ¿Con gas, con combustible líquido o con carbón? ¿Hay combustible líquido? Sí. El tema es que es costoso. ¿Hay gas? No hay suficiente gas. Por lo tanto, hay que recurrir, no hay suficiente gas interno para atender la demanda esencial, que es la demanda que tenemos en todos nuestros hogares, en todas nuestras industrias, porque las centrales térmicas, y en la foto vemos nuestra central térmica de la Sierra, esa central para operar un día necesita 72.000 gigabtu. El BTU es la unidad calorífica del gas. Así como uno habla en energía de megavatio hora, en gas habla de gigabtu o MBTU. Esa planta necesita 72.000 MBTU para operar un día. 72.000. ¿Saben ustedes cuánto es la demanda de gas de todo el Valle de la Aburrá? Es alrededor de 50.000 gigabtu. Entonces mire que el consumo de esta planta térmica es más de lo que entre todo el Valle de la Aburrá consumimos en gas. Entonces es una condición bien compleja porque el gas no es infinito tampoco y se frenaron los contratos de exploración de gas. Hay un yacimiento costa afuera que se llama Sirius que entrará en operación, pero en el 2032. Estamos a 6 años de tener la primer molécula de gas de ese yacimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento para poder abastecer la condición de gas de todo el país? Importar gas. Hay una planta de regasificación en la costa atlántica y de esa planta pues se abastecen las centrales térmicas, algunas centrales térmicas que están en la costa atlántica y hay unos excedentes de gas que se transan para poder abastecer la demanda esencial de acá del país, pero no es suficiente para abastecer las plantas térmicas. Entonces solamente queda operar con líquidos y eso genera un incremento en lo que ya expliqué, precio de bolsa, porque operar con plantas térmicas obviamente es mucho más costoso. Bien, continúo, esto ya lo va a pasar pues un poco de largo, de todas maneras queda de referencia tanto en la grabación como en la información que les vamos a suministrar.
Esto es las simulaciones energéticas a las que hice referencia. En función de atender la demanda, qué tanta generación térmica requiero para dar una atención adecuada en la demanda. Entonces, de acuerdo con los escenarios hidrológicos, comparando con que lo que nos ocurra ahora sea similar a niños anteriores, cada fila que ven ustedes allí, 15, 16, 23, 24, 91, 93, significa que voy a hacer de cuenta que en este momento la hidrología es igual o similar a lo que ocurrió en esos años y simulo cómo operarían todas las plantas. Y lo que está en rojo es la cantidad de energía térmica que se requeriría para poder abastecer la demanda. Entonces miren que todos, en gran medida, en esa franja que dice verano 26-27, son unas cantidades importantes de generación térmica. Bien, ¿qué estamos haciendo entonces a nivel del grupo EPM? Semanalmente estamos haciendo unas sesiones de trabajo donde confluyen todos los negocios de la empresa, gas, aguas, distribución, transmisión, generación de energía, y no solo de aquí de PM, sino las empresas que tenemos a nivel nacional, Afinia, Sense en el norte de Santander, ESA, EDE y CHEC, con diferentes lotes de trabajo, haciendo análisis de qué tenemos que hacer en cada una de las componentes, qué tenemos que hacer o qué podemos aportar y qué acciones podemos desarrollar a nivel de generación de energía, mirar cómo están las condiciones o asegurar la confiabilidad de todas nuestras plantas de generación, sobre todo las plantas térmicas. Como van a tener tanta exigencia operativa, tenemos que garantizar contratos de mantenimiento, contratos de combustible, la logística necesaria y que esas plantas sean confiables porque van a operar mucho tiempo de manera continua. La confiabilidad de todas nuestras centrales hidráulicas, analizar si hay mantenimientos que pueden ser aplazados sin correr riesgos. A nivel de transmisión y distribución, estamos haciendo una caracterización de todos los circuitos, de todas las subestaciones, para poder identificar claramente cuáles son prioritarios y cuáles podrían ser susceptibles ante un eventual racionamiento de cuáles son los menos prioritarios y poder tener la secuencia adecuada de conexión y desconexión y que ante una materialización de una condición de racionamiento, pues no estemos lo suficientemente preparados para poder decir, estos circuitos en esa estación sí, estos no, porque atienden hospitales, fuerzas armadas, fuerzas públicas, ancianatos, cárceles, etcétera, o condiciones operativas de industria que no puede ser parar, etcétera. Entonces, esta caracterización ya la tenemos levantada para poder responder de una manera adecuada, haciendo simulaciones y escenarios críticos en la condición de gas, porque hay una complejidad también que se materializaría en la red de gas y al momento de requerir esa operación térmica tan intensiva. Y es un tema en las presiones de gas. Si las centrales de generación térmica empiezan a requerir mucho gas, digamos, la distribución de presiones puede empezar a afectar a los puntos en donde se consume menos. Como ya mencioné, una central térmica como Sierra jala mucho gas, si tuviese gas, porque en este momento no hay gas para trabajar con la sierra, sino con combustible líquido, pero hay unas plantas que sí generan con gas. Entonces, el gas es tan intensivo que baja la presión en los puntos de consumo y ahí es donde puede afectar la demanda industrial o la demanda residencial. Esos son los temas que se están analizando entonces y tomando acciones en las estaciones de compresión en cada uno de los puntos de distribución para poder compensar adecuadamente al momento de presentarse una diferencia en estas presiones. Y en los temas de usuario, cliente y comunicaciones, este espacio es uno de ellos. Socializar todo esto para poder tener, mostrando a todos nuestros usuarios clientes y tener como esa información de primera mano de la realidad de lo que está ocurriendo y analizando también pues como qué medidas regulatorias podemos proponer al gobierno para mitigar estas acciones. Tenemos varios documentos que ya están en manos, que ya se los pasamos tanto al gobierno actual como al gobierno entrante con respecto a unas acciones normativas, regulatorias, acciones desde el Ministerio de Minas y Energía, acciones de la Comisión de Regulación de Energía, Gas,
que es la que regula pues todo el sector eléctrico y de gas, para poder tener medidas de acción cortas en este horizonte de tiempo, medidas de acción de fácil implementación. ¿Qué estamos haciendo entonces en generación? Ya hice referencia a varias de ellas, pero una importantísima que yo creo que han escuchado ustedes en los medios y es con el tema de Ituango. Ya venimos avanzando bastante con el ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para que nos levante unas restricciones que teníamos en el embalse de Ituango y poder llenar el embalse hasta su capacidad total. Esta condición restrictiva venía desde que tuvimos la contingencia en el 2018. Ya al tener esa condición levantada, nos permite almacenar más energía en el embalse de Ituango y eso va a ser aportante para toda esta condición que mencionaba de que requerimos más energía aún para ahorita en el verano. Tratando de conseguir gas para la sierra porque las plantas térmicas cuando trabajan con gas son más eficientes que cuando trabajan con combustibles líquidos. La sierra tiene 2 unidades a gas. Si trabajamos con gas, puede generar 40 megavatios más, o sea, son 2 unidades, serían 80 megavatios más. Si sumamos nomás el efecto de gas de la sierra, que serían 80 megavatios, más el poder llenar el embalse de Ituango a la cota máxima, la suma de esas dos condiciones nos dan 220 megavatios firmes, continuos. Eso es lo suficiente para abastecer todo Medellín y todo el Valle de la Aburrá por un mes. Solo ese delta. Entonces miren la importancia de estas dos acciones. Por eso es que venimos pues como trabajando muy activamente con todas las entidades pertinentes. Hay una serie de retos en el sector, ya hice referencia bastante a ellos, y en el tema del gas natural, estamos justamente mirando las posibilidades de contratación de autosuficiencia y suministro. Está asegurado el gas y el suministro para el 2026 y en gran medida para el 2027, pero todavía nos faltan hacer contratos para el 2027. Por eso es que estamos trabajando muy activamente con diferentes propuestas y desarrolladores de otras plantas de regasificación en la costa atlántica, hasta tanto se reactive todo el tema de los contratos nuevos de exploración e identifiquemos otros yacimientos, pero eso es una medida de más largo plazo. Por ahora, lo que tenemos que hacer es importar, tener contratos vigentes para asegurar ese suministro para todo el departamento de Antioquia y anticiparnos con escenarios y hacer las priorizaciones de servicio en caso de que esto se llegue a materializar en una condición deficitaria. Hay un asunto pues que tiene que ver con esta disminución de bajos consumos tanto en la industria como en GNB y esta disminución viene afectándose en el orden de un 34%. Esto obviamente nos pone en una condición un poco más desventajosa al momento de tratar de negociar el suministro porque debemos, quien va a suministrar un gas importado, debemos de asegurar que tenemos una demanda base mínima requerida para poder que a ambas partes les resulte atractivo el negocio. ¿Correcto? No puedo decirle, voy a comprarte 100, pero firme, firme, tengo 70. Esos 30 puede que sí, puede que no. Ese es el efecto que estamos teniendo en este momento y ahí ya para mitigar esos impactos sí empiezan los llamados. Y aquí empiezo a abrir una abreboca ya para los dos últimos slides. Y es el tema de todo esto nos hace un llamado a manejar eficiencia energética, eléctrica, de agua, de energía, porque todo este impacto en el corto plazo, la acción que tenemos es bajar un poco la demanda. ¿Y cómo bajamos la demanda? Con acciones concretas, sobre todo en eficiencia energética en cada una de nuestras instalaciones. Bien, y en cuanto al acueducto, tenemos unos puntos de abastecimiento pues, de agua potable para todo el Valle de la Aburrá, que se abastecen principalmente de Río Grande con manantiales, Piedras Blancas y el embalse de la Fe. Las tres plantas están en condiciones operativas adecuadas y las estimaciones que se están realizando aún en condiciones de niño nos dan un parte de tranquilidad de que no vamos a tener inconvenientes en abastecimiento de agua para todo el Valle de la Aburrá. De todas formas, están haciendo una serie de acciones de garantizar la confiabilidad de todos nuestros equipos, redundancias, disponibilidad de toda la infraestructura para poder responder pues adecuadamente con los sistemas de
de bombeo y potabilización de agua. Bien, algunas acciones pues también que estamos realizando e intensificamos. No es que solamente las hacemos porque estamos ante una condición climatológica extrema como la que se nos avecina. También lo que estamos haciendo es redoblando esfuerzos en mitigar, por ejemplo, los temas de deforestación para que haya para que se presenten más aportes hídricos. Entonces estamos fortaleciendo mucho el tema de las cuencas. Recomendaciones, también tenemos que empezar a reforzar, contar con tanques de almacenamiento en algunas zonas para poder garantizar pues el abastecimiento. Los gremios todos, gremios e instituciones, EXEN, que es el operador del sistema, el Centro Nacional, el Consejo Nacional de Operación, los gremios de Andesco, todos confluyen en las mismas señales que hemos brindado durante esta presentación. Es necesario garantizar la confiabilidad, garantizar el suministro de combustibles para las centrales térmicas. Es necesario garantizar la confiabilidad de infraestructura de la red, pero principalmente también garantizar el pago de las deudas al sector eléctrico. Finalmente, pues un tema de recomendaciones. Ya hablé un poco de la gestión de la demanda. Muy importante empezar a hablar de ahorro de energía, pero sobre todo de gestión adecuada de la demanda. Hay posibilidad de yo empezar a aplanar curva. ¿Qué es aplanar curva? En los puntos en donde yo más consumo tengo, ponerlos en donde menos consumo se dé a nivel país. Ustedes ya vieron la curva. La curva tiene una alta participación de la curva de la demanda entre las 7 de la noche, 6 de la tarde y las 10 de la noche. En esa franja es donde la mayoría de demanda del país confluye. Si logramos que nuestros procesos industriales, nuestros consumos, no se intensifiquen en ese punto, o bajo o desplazo, es una de las dos acciones. Invertir en temas de eficiencia, cambiar la iluminación, buscar que los electrodomésticos o si estoy en una planta industrial, que los motores, que las bombas sean de bajo consumo para poder gestionar más adecuadamente la demanda. No se descarta también, es muy importante explorar el tema de tener almacenamiento y generación solar con baterías y tener obviamente todos unos planes de contingencia y continuidad. Bien. Ya para cerrar, hay un tema regulatorio importante que es como un abrebocas, porque ya hay una regulación importante que va a permitir una participación más activa de la demanda en todo este mercado eléctrico que he mencionado. Y hay una normatividad que todavía está en consulta, no ha salido la resolución definitiva, en donde da unos incentivos al ahorro energético y unas penalidades a los excesos de consumo, pero todavía no ha salido la resolución definitiva. Una vez se tenga pues como toda esta información, muy posiblemente generaremos otros espacios como este para poder actualizar con toda la información. Bien, ofrezco excusas de pronto por haberme extendido en el tiempo, pero era importante pues como cerrar bien desde todos los servicios públicos que presta EPM. Les agradezco mucho su atención. Germán, muchas gracias. Muy claro, muy precisa, aunque un poco amplia la información, pero vale la pena porque nos da una claridad muy importante para las empresas que están acá. Germán, en el chat tenemos unas preguntas, pero que queremos proponer algo a los asistentes y es que le demos también entrada a María Lucía Taborda de Transmetano Grupo Promigas con el fin de empatar este último espacio con lo que ha venido identificando también Transmetano Grupo Promigas frente al tema de generación de gas y frente a cómo garantizar la continuidad del sector energético a través del consumo de gas. Le vamos a dar entrada a María Lucía y luego damos el bloque general, Germán, tanto tú como María Lucía, a preguntas que se nos presenten. ¿Les parece? Está bien para mí. Juan Felipe. Perfecto. Entonces vamos a compartir acá para que nos acompañe María Lucía. Bueno, María Lucía Taborda Bianchi, profesional senior en desarrollo de negocios e infraestructura energética. Profesional senior en desarrollo de negocios e infraestructura energética con más de 14 años de experiencia en los mercados de gas natural y LNG. Actualmente lidera el desarrollo y la
estructuración comercial de proyectos estratégicos de infraestructura energética en Promigas y filiales de transporte. A lo largo de su trayectoria ha participado en iniciativas claves para la seguridad energética en Colombia, incluyendo la estructuración comercial de SPEC LNG, la primera terminal de importación y regasificación del LNG del país, así como en proyectos de expansión e infraestructura. Es administradora de empresas de la Universidad del Norte, especialista en finanzas y actualmente cursa un MBA en la Universidad de los Andes. Su experiencia combina desarrollo de negocios, evaluación de inversiones, estructuración comercial, negociación contractual y regulación del mercado de gas natural. Ella es María Lucía Taborda Bianchi, nos acompaña en este espacio. Ya le vamos a dar la entrada a la presentación de María Lucía. Muchas María gracias, Juan Lucía, Felipe. bienvenida. Y mientras proyectamos, darle los buenos días a todos y agradecer a Proabura Norte por la invitación y a todos ustedes por acompañarnos. Yo creo que de pronto me voy a robar como 5 o 10 minuticos de su tiempo, si es posible, para poder presentarles todo lo que le traemos hoy, que es importante de su conocimiento. Y un gusto compartir este espacio con Luis y con Germán para conversar sobre un tema que consideramos que es muy relevante para el país. Desde Transmetano, que es el Transmetano, el transportador de gas natural de Antioquia, filial del grupo Promigas, queremos aportar en este espacio nuestra perspectiva sobre cómo se está preparando, lo que nosotros vemos, cómo se está preparando el país para afrontar estos desafíos asociados al fenómeno del Niño. Y también qué es lo que nos están diciendo hoy las cifras oficiales sobre el abastecimiento energético de Colombia. Y ahí un poco en línea con lo que han presentado Luis y Germán, cuando nosotros hablamos del fenómeno del Niño, normalmente pensamos en sequías, lluvias, niveles de embalse o incluso en generación eléctrica. Sin embargo, detrás de la confiabilidad del sistema también existe un componente que nosotros consideramos fundamental y es la disponibilidad del gas natural. En línea con esto, y antes de iniciar la presentación, yo quiero que el mensaje principal que les quede a ustedes sobre lo que van a ver a continuación es: Colombia hoy enfrenta unos retos que tiene importantes, pero también tiene proyectos, infraestructura y medidas concretas ya identificadas que permiten gestionarlo oportunamente. Y con esta visión, con esta conclusión, yo quiero, Juan Felipe, si por favor pasamos al siguiente slide, porque quisiera iniciar mostrándoles cómo se ve actualmente el balance nacional de gas natural. Adelante, Juan Felipe. María Lucía, me indicas hasta dónde, por favor. No, sí, adelante, ya puedes ponerle en modo presentación y el primer slide para mostrarles. Segundo, porque ya estaba en modo presentación. ¿Me confirman, por favor, si nos están viendo la presentación en estos momentos? Yo estoy viendo el primer slide, pero no está en modo presentación. Yo lo tengo en modo presentación, ya lo vuelvo. Ahora sí. Confirma si está. Gracias. Yo lo estoy viendo, por favor, confírmenme los demás si también están viendo el slide de balance de gas. Sí. Sí, se está viendo. Bien. Esto que están viendo aquí no es más que el resultado de las declaraciones de producción que realizan todos los años los productores al Ministerio de Minas, quien lo publica en su página web durante a finales del primer semestre de cada año, con el fin de determinar la cantidad de gas disponible que cuenta el país para su comercialización. Y aquí les voy a pedir que nos enfoquemos primero en la gráfica, la más grande, que es la de balance nacional, donde vemos en la franja azul
lo correspondiente a la declaración de producción de los campos que están conectados a la infraestructura de transporte de Promigas en la costa atlántica. Luego sigue la más oscura, un verde más oscuro, corresponde a todos los campos que están en el interior y que están conectados en la infraestructura de TGI, Promioriente. Y ya el restante, que es el gris, corresponde al gas declarado proveniente de la planta de importación de gas natural, SPEC, que esto corresponde al gas importado. La línea azul oscura muestra la declaración de producción, la proyección no térmica, el mercado no térmico realizado por la UPME, la más reciente fue febrero de este año. Y la morada corresponde a la proyección que hace la UPME para la demanda térmica, que también se presentó en febrero de este año. Entonces, un poco lo que nos muestra este panorama es que en diciembre de este año se proyecta tener un déficit de alrededor de 6 gigavatios día, y es donde se cruza la línea